Ay, sí, ahora sí estamos ya iniciando ¿ya? Oficialmente esta primera clase de full de tercero y cuarto medio. Así que bienvenido, Bastián, a la clase de hoy. La idea es que nos podamos conocer un poco, ¿cierto? Profundizar en quiénes somos y a quiénes vamos a estar acá. Así que esperemos que se puedan incorporar más compañeras y compañeros y que nos podamos organizar un poco en cómo vamos a ir trabajando o cuál es la dinámica, ¿no? Del grupo para poder ir organizando de la mejor manera posible las distintas actividades que vayamos teniendo durante este semestre. Ya, primero recordar que toda idea, ¿cierto? Actividad, sugerencias, si hay críticas también, siempre son bienvenidas porque la idea es que también podamos ir construyendo en conjunto en este espacio. ¿Ya? Así que cualquier problema, sugerencia o idea que surja está completamente todo oído, ¿cierto? Para poder escuchar e incorporar lo que se venga. Entonces, la idea, como estamos recién partiendo esta semana, ¿ya? O sea, primero dar esta bienvenida en esta primera clase, esperamos que tengamos un buen semestre por delante, ojalá sea bastante activo y que podamos ir conversando harto, leyendo harto también, ¿ya? O escribiendo ¿ya? O haciendo distintas creaciones que estén en relación con los contenidos que también ustedes van a estar revisando durante tercero y cuarto medio, ¿ya? Entonces, la idea es que partamos y aquí, Bastián, vamos a probar una aplicación, ¿ya? Ya que estamos aquí los dos, vamos a probar una aplicación nueva, ¿ya? Pero primero te voy a compartir lo que vamos a hacer hoy día antes de que vayamos ahí variando. Ahí está. Bueno, entonces la idea de esta clase, primera clase, ¿cierto? Número uno, la idea es que podamos hacer una introducción general, ¿ya? Y una presentación en base a las personas que estemos participando acá, ¿ya? Por lo tanto, el objetivo, ¿ya? Como más básico, ¿cierto? Esencial, general de este primer encuentro es poder identificar algunos conocimientos previos de la asignatura que estoy segura, ¿cierto? Que ustedes tienen y que podamos también ir conociéndonos, intercambiando algunas opiniones, puntos de vista, ¿no? Y poder leer un texto pequeñito, ¿ya? Un microcuento, y que podamos ir intercambiando algunas percepciones, puntos de vista, ya para trabajar desde las perspectivas. Porque recordemos también, ¿cierto?, que tercero y cuarto medio trabaja mucho con la lectura y con conocimientos que ustedes ya tienen hasta el momento, ¿no? O sea, ustedes distinguen distintos tipos de texto, ya han explorado en quiénes son los personajes, cómo se clasifican los personajes, en los tiempos, ¿cierto? Las alteraciones temporales en las narraciones, ¿ya? Han visto lo que es argumentación, ¿ya? Han visto lo que es discurso, han hecho análisis, ¿no? De los discursos que son más bien expositivos o de carácter informativo, han trabajado con publicidad, con propaganda, ¿ya? Por lo tanto ya han abordado una gran cantidad de textos durante los años previos de educación. ¿Ya? Pero tercero y cuarto medio siempre es muy importante incorporar todo lo que tiene que ver con análisis crítico del discurso, ¿no? Argumentación, el poder defender ideas, ¿ya? Dar argumentos para poder defender aquello que se plantea y no quedarnos simplemente con la opinión, ¿ya? Sino que poder hacer una investigación adecuada, ¿ya? O tener argumentos que sean válidos, ¿no? Para poder defender aquellas cosas que pensamos. Ya, por lo tanto, todos estos conocimientos que ustedes ya han ido adquiriendo a lo largo, ¿no? De la educación, la idea es que en tercero y cuarto medio lo puedan llevar desde este punto de vista más bien crítico y poder analizar la eficacia del discurso, ¿cierto? Hacer un análisis, una evaluación de lo que es el discurso, incorporando todos los conceptos de contexto de producción, contexto de recepción, por ejemplo, distintas perspectivas que se presenten, ¿ya? Y también desde este punto de vista, por lo tanto, más bien crítico. Entonces, vamos a esta primera parte, que la idea es que saber quiénes estamos aquí, ¿ya? Y yo sé que estás tú, Bastián, aquí, pero quiero que hagamos una actividad ya en relación, que lo llevemos un poquito más allá, ¿no? En relación al cómo nos visualizamos, ¿no? ¿Qué cosas,
qué cosas nos podrían representar a nivel de símbolos, ¿ya? Y para eso ahora te comparto en la pantalla, ¿no? Otra ventana con una aplicación que se llama Nearpod, ¿ya? O sea, hay que entrar a join.nearpod.com o bien en la aplicación, si es que la llegarás a tener, si no, se puede ingresar directamente por ahí, y anotar este código que aparece aquí, el CN4M6. Y yo voy a copiar el link también y lo voy a enviar por el chat, porque probablemente sale mucho más fácil ingresar aquí directamente. Entonces avísame si puedes entrar, ya, si pudiste entrar, para que vayamos revisando aquí los distintos puntos. Y ingresé, profesora. ¿Ingresaste? Perfecto. Genial. Ahí estamos entonces. Puedes ver, por lo tanto, la primera pregunta, ¿no? Que dice, si tuvieses que elegir un animal con el que te identificas, ¿cuál sería? Y la idea aquí es poder compartir cualquier tipo de animal, ¿no? Ya sea del mundo real o de la mitología. ¿Cuál sería ese tipo de animal? Y que después lo podamos conversar, obviamente, el por qué. ¿O una araña? ¿Una araña? Genial. Bastián, tú tienes posibilidad de escribir ahí, ¿cierto? Sí. A ver, para que vayamos probando también. Profesora, me tengo que retirar. ¿Por qué te tienes que retirar? Es que tengo que ir a hacer algo con mi mamá. ¿Tienes un Algo trámite que urgente. hacer? Ya, Con dale, mi madre. Perdón, profe. dale, Bastián, no te preocupes. Igual me intriga la araña, así que lo vemos ahí la próxima clase, ¿ya? Ya, profe. Chao. Ya, que estés muy bien. Chao, chao. Bueno, la idea es que aquí que puedas pensar, ¿no? En cuál es el animal, ¿no? Que te identifica y que podamos razonar en el por qué, ¿ya? Como que puedas ir conectando ideas y esto sí te invitamos a hacerlo de una manera personal, ¿ya? El poder investigar dónde está ese animal, ¿ya? Porque aquí Bastián ya nos decía la araña, pero qué características tiene este animal y qué características de este animal podemos ver reflejadas en nosotros. ¿Ya? Porque ahí también tiene que ver con una exploración interior, ¿no? El saber eh, el, eh, el cómo nos identificamos o qué posición reconocemos o qué roles también reconocemos como personas, ¿no? Dentro de nuestra familia, de la comunidad, o bien dentro desde un ámbito muy personal. Entonces, la idea es que también acá puedas reflexionar en torno a eso, ¿ya? Porque esto también lo podemos llevar, ¿no? A la literatura. Entonces, y eso es importante porque en este horario bloque, ¿cierto? Full, la idea es que también vayamos poniendo en práctica aquellas cosas que vayamos aprendiendo, ¿ya? Y como les contaba, en tercero y cuarto medio, vamos a ir profundizando cada vez más. ¿Ya? Vamos a ir llegando a este análisis más crítico, ¿cierto? El poder ir enfrentando distintos puntos de vista y conectando distintas cosas. ¿Ya? Por lo tanto, aquí ya estamos haciendo una conexión, si te fijas. ¿Ya? O sea, con el animal que estás eligiendo y con tu personalidad hay ciertas cosas que hay en común o que tú puedes ver.
¿ya? Y la idea es que también a medida que nos vayamos conociendo a través del año, podamos también ir identificando dónde están esas cualidades, ¿ya? O que quizás en un momento cambia, ¿ya? Porque quizás ahora nos podemos identificar con una zarigüeya, pero puede ser que a final de año, ¿cierto? O en 5 años más, 10 años más, cambiemos completamente de animal. ¿Ya? Por lo tanto, siempre es muy interesante poder ir explorando esto y también cómo esto mismo lo podemos ir conectando a la literatura. ¿Ya? Porque la literatura parte de esta ficción, ¿no? Parte de esta idea del crear o de imaginar cosas y de utilizar un lenguaje que es completamente distinto al lenguaje más concreto o lenguaje objetivo. Entonces estamos intentando transformar, ¿ya? Aquello que vemos o que vivimos en una idea quizás como un poco más elevada, ¿no? Porque en el sentido que el lenguaje también cambia en la literatura. Y por tanto, como lectores, tenemos que interpretar qué es lo que se está queriendo decir. Es decir, estamos otorgando también nuevos significados a las cosas. ¿Ya? Entonces, eso también es muy importante. Entonces, aquí estamos explorando el cómo te identificas, ¿cierto? ¿Qué eres en este momento? ¿Ya? Pero también la idea es que también lo vamos a ir revisando más adelante y cómo también lo vamos vinculando a la literatura en sí. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra primera parte, el poder conocernos, ¿cierto? El poder identificar quiénes son parte de este grupo, por lo tanto, también te dejo acá como tarea, ¿no? El poder pensar en tú mismo, tú misma, ¿cierto? ¿Qué tipo de animal eres, ¿ya? Y por qué te identificas con este tipo de animal en particular. Ahí en una de esas lo podemos también compartiendo en las clases que vengan posteriores. ¿Ya? Como segunda pregunta, así, más tipo diagnóstico, ¿no? Como para saber, salimos de la intimidad, de la personalidad, de la identidad propia, para pasar al cómo nos vinculamos también con esta asignatura. Que para mí, ¿cierto? Es algo muy importante saber en qué tipo de vínculo estamos, ¿no? Con la asignatura misma del lenguaje, ¿no? Y también como tu propia visión de las cosas. ¿Ya? Entonces, aquí te invito a pensar en qué piensas y qué esperas también de estas clases, ¿no? Pensando en nuestro horario que nos vamos a encontrar los días martes, ¿cierto? A las 12:20, en este horario full, donde vamos a ir profundizando y trabajando, ¿cierto? Haciendo más actividades, ¿no? En torno a los contenidos que ustedes vayan viendo en las clases durante la mañana. Y ahí esto es sumamente importante, que también va a quedar obviamente como una tarea para ustedes, el dar una vuelta, ¿no? Analizar, pensar, ¿ya? ¿Qué es lo que te pasa con la asignatura? ¿Ya? ¿Te gusta, no te gusta? Pero, como habíamos dicho, ¿cierto? Tercero, cuarto medio vamos a ir profundizando cada vez más. Entonces no nos quedamos solo en el que no me gusta, no me gusta, sino que damos razones, argumentamos, ¿no? El por qué. ¿Por qué ese gusto? ¿Qué es específicamente lo que te gusta o lo que no te gusta? ¿Qué cosas quizás esperarías hacer distinto? Porque quizás te gusta leer, pero no te gusta la asignatura. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo crees que podría ser planteado? ¿Qué tipos de textos quizás te gustaría trabajar? Porque eso también es interesante, pensando que por el momento somos un grupo pequeño, ¿ya? También sería interesante poder intercambiar distintos tipos de texto. Y decir, miren, hoy día va a traer un compañero, ¿cierto? Un texto y lo leemos en conjunto, lo analizamos, en la otra clase otro compañero va a traer otro texto y lo vamos enlazando, ¿no? Con los distintos contenidos. Entonces, porque de esa manera ustedes también pueden tener, ¿no? Un rol más activo dentro de estas clases. Entonces, la idea es que aquí pienses, ¿ya? ¿Qué es lo que te esperas de la clase? ¿Ya? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Ya? Y qué vínculo, ¿ya? O qué relación tienes, ¿ya? Con esta asignatura en particular. Entonces, tómate un tiempo para poder pensarlo, para poder dar una vuelta a esto y poder traer una respuesta, ¿no? La siguiente clase para que también lo podamos conversar entre todas y entre todos. Entonces, quedamos con dos cosas pendientes. Primero, pensar, ¿cierto? El animal que te identifica
segundo, pensar cuál es este vínculo que estableces con la asignatura, ¿ya? Y tus expectativas que tienes acá, ¿ya? Porque es importante saber también qué es lo que nos esperamos, ¿ya? Para que podamos cumplir con ello. Vamos entonces a lo siguiente. Hay muchas cosas, ¿cierto? Que ustedes ya en tercero y cuarto medio ya han revisado. Les aseguro que durante la segunda parte, ¿cierto? La enseñanza básica, el segundo ciclo, ¿cierto? Los primeros años de la enseñanza media ya han estado revisando muchos contenidos. ¿Ya? Han hablado del texto poético, han hablado de la narrativa, han hablado del texto dramático, de los orígenes del teatro, ¿cierto? De la argumentación, ¿ya? Cómo en la distinta literatura a través de los tiempos se va recibiendo, ¿no? De una manera distinta, dependiendo de los contextos en los que estemos. Entonces, no solamente nos preocupamos del texto en sí que estamos leyendo, sino también empezamos a incorporar otras cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el intertexto? Que también les aseguro que alguna vez han escuchado esa palabra, ¿no? Con la intertextualidad. ¿Qué conexiones hay entre los distintos tipos de texto? ¿Por qué se da? ¿Ya? ¿Para qué se da? ¿Y qué nos pasa también como lectores o consumidores del arte, ¿no? En general, cuando nos damos cuenta de este tipo de conexiones. ¿Ya? Entonces, la idea es que podamos aquí identificar rápidamente algunos conceptos claves, ya que tienen que ver con lo que es el lenguaje y comunicación como asignatura. Entonces, fíjate que aquí en la pantalla que estamos compartiendo hay distintos conceptos, ¿no? Y hay distintas definiciones también. Entonces, la idea es que podamos ir uniendo estos distintos pares, ¿ya? Y hacer este trabajo, ¿no? Entonces, si te fijas, aparecen los conceptos de opinión, noticia, cuento, publicidad, argumento y poema, ¿ya? Así como aparecen 6 conceptos, entonces tenemos 6 definiciones. Y de la primera definición que aparece acá nos dice, texto usualmente escrito en versos que expresa emociones o habla del mundo interior utilizando lenguaje poético. ¿A cuál de estos 6 conceptos que estuvimos viendo asocias, ¿ya? Esta definición? Efectivamente, acá se trata, ¿cierto?, de el poema, ¿no? Entonces, el poema ya lo tenemos dentro de lo que son los textos literarios, ¿no? Entonces, hablamos de un lenguaje poético, hablamos del mundo de las emociones, del mundo interior de las personas. ¿Qué es lo que se expresa, no? Porque es básicamente lo que viene desde adentro y que sale vuelto palabra sobre la hoja, sobre el papel. ¿Ya? Usualmente, fíjate que dice, usualmente está escrito en verso, ¿no? Y ahí sabemos, porque también existe la prosa poética. ¿Ya? O sea, no todo poema está escrito en verso, sino que también hay cosas, porque la poesía, me imagino que en años anteriores han trabajado el concepto de la poesía, ¿no? Porque la poesía tiene que ver, ¿no? Con la belleza. Y la belleza es un concepto muy abstracto, ¿no? O sea, ¿qué es la belleza finalmente? Y la belleza puede ser distintas cosas para cada uno de nosotros o de nosotras. Entonces, el poema en sí contiene poesía, es decir, contiene esta belleza. Entonces, ahí tenemos el primer par. Vamos con la segunda definición que dice punto de vista o perspectiva personal sobre un tema o acontecimiento. Entonces, fíjate que aquí ya salimos, ¿no? No nos habla del lenguaje poético, de la ficción, ya de algo que es fruto de la imaginación, sino nos habla de puntos de vista, de perspectivas, y que parten de un tema, ¿ya? Que parten de algo que es real, ¿no? Por ejemplo, podría ser sobre la lectura de un libro. ¿Qué me pasó a mí? ¿Me gustó el libro o no me gustó el libro? ¿Encontré que el personaje tomó decisiones correctas o tomó todas las decisiones erradas? ¿Ya? ¿Y por qué? Quizás qué lo llevó a tomar ese tipo de decisiones. Entonces, cuando hablamos de un punto de vista o perspectiva personal, estamos hablando de las opiniones, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos como en el plano de la subjetividad, perdón. ¿Ya? Es algo personal, es lo que pienso, y por lo tanto otra persona podría estar o no estar de acuerdo con ello. Entonces, eso es sumamente importante, porque la opinión no la podemos identificar como
algo correcto o incorrecto, sino más bien una idea con la que estamos o no estamos de acuerdo. Entonces, ahí tenemos la opinión. Vamos con la tercera definición, que dice narración de menor extensión que cuenta una historia ficticia. Y aquí tenemos algunos conceptos claves, ¿no? La narración, el contar, ¿ya? Y la ficción. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nuevamente volvemos, ¿cierto?, a este mundo que es fruto de la imaginación y que es fruto, ¿no?, de lo que uno piensa o de cómo quiere retratar esta realidad, porque también se parte escribiendo de una realidad, ¿no? O sea, se puede escribir sobre algún personaje histórico, sobre alguna época en concreto, ¿ya? Pero hay ciertas partes acá las estamos imaginando, ya ponemos como de nuestra propia siembra, ¿no?, en el texto. Entonces el cuento va a ser parte de lo que son los géneros, del género narrativo, ¿no? Es una narración entonces que en general es de menor extensión porque se hace el contraste con la novela, ¿no? La novela suele ser más larga, el cuento suele ser más breve, y el microcuento más breve aún. Vamos a leer un microcuento más adelante también. Vamos con la siguiente definición. Dice, texto informativo de carácter objetivo que expone sobre hechos relevantes o atractivos para la población. Entonces, fíjate que acá tampoco estamos trabajando, no mencionamos ni narración, ni cuento, ni ficción, ni mundo interno, ni emociones, ¿ya? Ni siquiera las opiniones están aquí. Debiese ser un texto objetivo, ¿ya? Un texto que nos diga, mira, hoy día hubo un choque en esta intersección en cierta comuna del país. Listo, tenemos un hecho que sucedió, ¿ya? Que es objetivo. No es que yo creo que aquí debiese haber un semáforo, ¿ya? Porque ahí estoy dando mi opinión. Pero si yo informo sobre un hecho que puede ser relevante, importante, ¿no?, o interesante, atractivo para la población, entonces estamos hablando de la noticia. ¿Ya? Ojo que la noticia, por definición, entonces, es de carácter objetivo. ¿Ya? O sea, no debería incluir las opiniones del periodista o la persona que las esté dando. Y veo razón para defender una tesis o planteamiento. ¿Ya? Aquí fíjate que razones, ¿cierto?, para defender una idea o tesis, estamos hablando del argumento. Entonces, fíjate que aquí, nuevamente, fíjate que hasta ahora hemos visto textos narrativos, ¿cierto?, textos literarios en general, porque también hablamos del poético, de las opiniones, las noticias que está dentro de los géneros periodísticos, géneros informativos, y aquí estamos hablando del argumento, ya que está más cercano a la opinión, ¿no? Porque el argumento yo lo utilizo para poder defender una tesis, para poder defender mi opinión. O sea, si yo creo que es mejor algo tan sencillo, no sé, el invierno que el verano, bueno, esa es mi percepción personal, es mi opinión. Ahora, ¿por qué? Bueno, tengo que dar estas razones. Entonces, ahí está el argumento. El argumento entonces van a ser las razones que demostramos, ¿cierto?, que damos para poder defender una idea. Y por último tenemos aquí un último concepto que dice su propósito es económico y busca convencer al público de poder comprar o adquirir algo. ¿De qué estamos hablando? De la publicidad, ¿cierto? Entonces, también, otro tipo de textos, aquí incluimos, es muy importante todos los aspectos gráficos, ¿no? El eslogan, que sea algo llamativo, que sea algo que capte la atención de las personas para poder convencer de alguna manera a que estas personas se suscriban, que compren un producto, ¿cierto? O que compren también una idea, ¿no? Entonces ahí está la publicidad. Y ahí la publicidad, como ustedes se habrán dado cuenta, a lo largo de los años ha ido cambiando, ¿no? Ha ido incorporando nuevos elementos, ¿cierto? Ha ido peleando un poco con estereotipos de género, ¿ya?, que se identificaron en algún momento en las publicidades y que se ha intentado ir superando con el tiempo. Entonces, si te fijas aquí, tenemos ya distintos conceptos que están relacionados a lo que es la asignatura, a los distintos tipos de texto. Entonces, si te fijas, es muy amplio el espectro, ¿no? No estamos hablando solo de leer novelas, ¿ya?, sino que estamos hablando de la lectura y de análisis de textos, ¿ya?, en la complejidad de lo que es un texto. Pensando que un texto emite una idea, ¿no? Tiene un propósito y emite una idea. Es decir, la luz del semáforo puede ser un texto también. Y lo estamos leyendo, porque entendemos qué es lo que quiere decir, ¿no? Como te está transmitiendo un mensaje. Si la luz está en roja, sabemos que tenemos que parar, ¿ya? Si es que está en verde, sabemos que podemos cruzar la calle.
¿no? Entonces, ahí también se nos está emitiendo un mensaje. Entonces, son distintos tipos de lecturas que vamos haciendo. Lo mismo que con el lenguaje no verbal, ¿no? Con la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, ¿ya? O nuestros movimientos, nuestros gestos, ¿cierto? Nuestra misma postura, ¿ya? Cómo hablamos con distintas personas, ¿ya? Y cómo también nos vamos vinculando o transmitiendo los mensajes a través de nuestro propio cuerpo. Entonces, esta actividad simplemente es para saber, ¿no? Ubicarnos en esta pestaña de lo que ya sabemos, de lo que tenemos como conocimiento, ya de poder empezar a despertar después de estas vacaciones, ¿ya? Y saber también que desde dónde vamos a ir trabajando y cómo poder uniendo cabos, ¿no? De aquellas cosas que ya hemos estudiado en el pasado. Entonces, recuerda que tenemos estas dos tareas, ¿ya? El animal con el que me identifico y por qué, mis expectativas sobre la asignatura, ¿ya? Y también puedes ahí entrar en el código para poder trabajar con los pares tú mismo o tu misma manera independiente. Y vamos a ver una última actividad por el día de hoy, ¿ya? Que es este cuento de Rafael Barret, que se llama Gallinas. ¿Ya? Rafael Barret es un escritor que nace en España, ¿no? Y muere en Francia, pero también tuvo mucha trayectoria en Latinoamérica, sobre todo en Paraguay. ¿Ya? Estuvo mucho tiempo viviendo en Paraguay y conectado también con los movimientos como de ideario más bien anarquista, ¿no? En Latinoamérica. ¿Ya? Por lo tanto, la idea es que leamos un cuento como inicio de esta asignatura y que podamos ir también entendiendo, ¿no? Qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está planteando, ¿ya? Porque, como les decía al inicio, la idea aquí es que vayamos profundizando en la crítica del lenguaje, ¿no? O sea, que no solamente extraigamos información o busquemos la información en el texto, sino que podamos explorar qué es lo que hay detrás del texto y qué ideas se están planteando, ¿no? O cómo también estas ideas de este autor, ¿cierto? Que vivió finales del siglo XIX y que muere a principios del siglo XX, cómo quizás las ideas que está planteando acá las podemos conectar, ¿no? Con la historia, con nuestra realidad actual. Vamos entonces con la lectura del texto. Yo lo voy a leer en voz alta. También aquí les dejo como misión el poder releerlo ustedes, sea de manera independiente, a ver si podemos conversarlo también la próxima clase, a ver si salió alguna idea con esta conexión, ¿no? De qué pasa cuando lo leemos en este siglo, en este momento, en el contexto en el que estamos viviendo en la actualidad. Vamos entonces con el texto Gallinas de Rafael Barret. Y dice: mientras no poseía más que mi catre y mis libros, fui feliz. Ahora poseo 9 gallinas y un gallo, y mi alma está perturbada. La propiedad me ha hecho cruel. Siempre que compraba una gallina, la ataba 2 días a un árbol, para imponerle mi domicilio, destruyendo en su memoria frágil el amor a su antigua residencia. Remendé el cerco de mi patio, con el fin de evitar la evasión de mis aves y la invasión de zorros de 4 y 2 pies. Me aislé, fortifiqué la frontera, tracé una línea diabólica entre mi prójimo y yo. Dividí la humanidad en 2 categorías, yo, dueño de mis gallinas, y los demás que podían quitármelas. Definí el delito. El mundo se llena para mí de presuntos ladrones, y por primera vez lancé del otro lado del cerco una mirada hostil. Mi gallo era demasiado joven. El gallo del vecino saltó al cerco y se puso a hacer la corte a mis gallinas y a amargar la existencia de mi gallo. Despedía pedradas al intruso, pero saltaban el cerco y ahogaron en la casa del vecino. Reclamé los huevos y mi vecino me aborreció. Desde entonces vi su cara sobre el cerco, su mirada inquisidora y hostil, idéntica a la mía. Sus pollos pasaban el cerco y devoraban el maíz mojado que consagraba a los míos.
Los pollos ajenos me parecieron criminales. Los perseguí y, cegado de la rabia, maté a uno. El vecino atribuyó una importancia enorme al atentado. No quiso aceptar una indemnización pecuniaria. Retiró gravemente el cadáver de su pollo y, en lugar de comérselo, se lo mostró a sus amigos, con lo cual empezó a circular por el pueblo la leyenda de mi brutalidad imperialista. Tuve que reforzar el cerco, aumentar la vigilancia, elevar en una palabra mi presupuesto de guerra. El vecino dispone de un perro, decidido a todo. Yo pienso adquirir un revólver. ¿Dónde está mi vieja tranquilidad? Estoy envenenado por la desconfianza y por el odio. El espíritu del mal se ha apoderado de mí. Antes era un hombre, ahora soy un propietario. Ese es el texto, entonces, que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? La idea, reitero, ojalá que lo puedas también leer de manera independiente y hacerte tus propias ideas. ¿Ya? Porque quizás aquí, como les decía, podemos conectar con la realidad actual, qué es lo que está pasando hoy en día. ¿Ya? Si es que han visto noticias últimamente, ¿ya? De todo lo que está sucediendo en distintos países, ¿no? En Irán, con Israel, ¿cierto? Con Estados Unidos, cómo se han involucrado distintos países y cómo esto también afecta, ¿ya? Al resto del mundo. Entonces hay cosas que están pasando, ¿no? En la actualidad. Y que este cuento, aunque haya sido escrito 2 siglos atrás, puede ser, ¿no? Que de alguna manera se conecte con lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, y esa es la magia también de la literatura. De qué manera nosotras, ¿cierto? Nosotros como lectores nos podemos ir haciendo idea de lo que pasaba antes, pero también cómo eso lo conectamos con lo que está ahora. ¿Ya? Porque podemos ver avances gigantescos en la historia, ¿ya? Pero también podemos ver cosas que todavía compartimos, ¿no? Con este tiempo pasado. Entonces la idea aquí es que puedas como pensar un poquito hacia dónde va este cuento de las gallinas, por qué habla de esta idea de la felicidad y la vieja tranquilidad, ¿no? Porque aquí hay conceptos que están asociados, la felicidad, la vieja tranquilidad y con el tener poco. O sea, nos dice que mientras no poseía más que mi catre, es decir, mi cama y los libros, yo estaba bien, era feliz. Pero en algún momento llegan estas gallinas y empiezan a tratar de protegerlas, proteger al gallo, empiezan a levantarse cercos, ¿no? Hay una amenaza, hay una pelea con el vecino, ¿ya? Y cada uno va como aumentando sus armas, ¿no? Bueno, él compró esto, bueno, entonces yo voy a comprar un revólver. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta como carrera, ¿no? Como armamentista, que se podría traspapelar hoy día, ¿no? En esto. Lo podemos leer quizás entre líneas, vincularlo con lo que ha sido la historia de las guerras, ¿ya? O de la carrera más bien como de adquisición de armas, ¿no? De los distintos países y de las distintas potencias. ¿Y por qué pasa esto? O sea, ¿en qué momento esta felicidad, este catre, ¿cierto? Esta cama con los libros, se va, queda atrás, ¿ya? Y hay algo más que viene como a corromper, ¿ya? Porque nos habla mucho de la propiedad acá también, ¿no? Dice, el espíritu del mal nos dice. Y dice, antes era un hombre, ahora soy un propietario. Y hace una diferencia. Y aquí sí te pregunto, ¿cuál será la diferencia entre ser un hombre, ¿no? Ser un ser humano, vamos a ponerlo en términos del siglo XXI, ¿cierto? Un ser humano y ser un propietario. ¿Cuál es la diferencia en eso? ¿Ya? Entonces, por eso si te fijas aquí, ya estamos haciendo un análisis más profundo del texto en sí. Ya como alejándonos del contestar la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que cambió la felicidad de este hombre? Ah, que adquirió una gallina. Porque ahí estamos extrayendo una información que está explícita en el texto, está dicho. ¿Ya? O qué hizo cuando los pollos pasaron a su territorio a comerse los granos de maíz. ¿Ya? Eso también está dicho en el texto. Pero aquí estamos haciendo una pregunta un poquito más compleja, ¿no? Es decir, ¿qué diferencia hay entonces entre ser un ser humano y un propietario? ¿Por qué en qué momento ¿ya? Hace esta diferencia y aludiendo a qué aspectos? ¿Ya? Y también desde, por supuesto, tu opinión personal.
es decir, tu punto de vista. Entonces ahí también puedes hacer una pequeña reflexión en torno a esta idea del ser humano y del propietario, ¿ya? Y con esto del cómo se va dividiendo esto, como yo cerco, entonces el mundo está dividido ya en dos partes, lo que es mío y todo el resto, que es gente que puede venir a robarme lo que es mío, ¿ya? Y eso es el mundo, no hay nada más, ¿no? Si te fijas en este cuento es como muy de blanco y negro, ¿no? No hay una especie de grises entre medio. Así que soy yo con mis gallinas y el resto que me las va a robar, ¿ya? Y cuando nos habla también de los humanos, dice con los seres de 4 o 2 pies, ya que hace una referencia al animal, pero también al ser humano, ya pensando que somos bípedos, ¿no? Que andamos sobre caminamos sobre 2 piernas. Entonces, ahí tenemos ciertos análisis que podemos ir haciendo a partir, ¿no? De este texto en sí. Veamos entonces un par de preguntitas más sencillas con relación como a la comprensión lectora del texto, ¿no? Porque en algún momento te has pillado estas preguntas, ¿no? Como el sinónimo, el mejor término que reemplaza la palabra, perturbada, según el contexto, ¿no? Y aquí tenemos el contexto. Poseo 9 gallinas, un gallo y mi alma está perturbada. Y sabemos, ¿cierto?, que esta propiedad lo ha hecho cruel. Y después nos cuenta por qué lo ha hecho cruel. Ya que ataba la gallina al árbol para que obligada, ¿cierto?, pensara que esa era su casa, se le impone un lugar, ya, este es tu espacio, ya, mi residencia va a ser tu residencia en este caso, ya, que empieza a poner el cerco. Entonces, ¿qué pasa con lo perturbado? Porque aquí, si te fijas, podría ser cualquiera de las alternativas que están presentes, pero esta es la trampa, ¿no?, de este tipo de preguntas. Siempre hay una que es más correcta que las otras. Y puede ser que entre medio hay alguna que esté escondido, ¿no?, algún antónimo que no tenga nada que ver. Pero sabemos que el perturbado implica cierto movimiento, ¿no? Implica cierto movimiento en la mente de la persona. Entonces, fíjate que si hablamos de movimiento, estamos hablando de una inquietud. O sea, es una mente que claramente no está tranquila. De hecho, lo dice, ¿no? Dice, yo antes tenía esta tranquilidad, era feliz, ahora ya no. Entonces, hay algo que se está moviendo internamente, que se está discutiendo, como cómo mantengo esta propiedad, cómo hago para que no me lo roben, ¿cierto? Cómo lo protejo, ¿no? Cómo compito también con el resto. Entonces, por eso está esta perturbación, y nos habla, ¿cierto?, desde que pasa la felicidad a ser un hombre que está completamente inquieto, ¿ya? Entonces, ahí está lo inquieto como alternativa. Fíjate que lo psicótico es demasiado más allá, ¿no? Ya nos está hablando de una condición mental, ¿cierto?, más desarrollada, que es más clínica, ¿no? Tiene que ver con el aspecto de la psiquiatría, por lo tanto, ya lo estamos llevando más allá. Aquí estamos hablando simplemente de un cambio interno de un personaje. Loca, podría ser loca, pero loca no representa, ¿no?, esta perturbación de la que habla en sí el narrador de este texto. Estable, lógicamente, que no es. No es que haya encontrado un balance entre su felicidad y entre ser un ser humano y un propietario, ¿ya? Sino que la balanza se inclina hacia un lado y el resto del mundo salta nomás, ¿no? Explota. Entonces, estable aquí funciona como antónimo, de hecho. Entonces se puede eliminar. Entiende que él está, que perdió, ¿no? Que perdió básicamente la cordura. Hay algo que lo está moviendo demasiado internamente y que lo ha llevado a tomar decisiones que él antes pensaba que no iba a tomar o que no podría tomar. Por lo tanto, ahí tenemos el cuerdo también que nos aparece como un antónimo. Por lo tanto, nos quedamos con inquieta. Entonces, esta es como la manera más clásica, ¿no?, de analizar los tipos de texto. Veamos esta última pregunta. Dice, ¿cómo cambia la vida con la adquisición de las gallinas y de los gallos del protagonista? Y esto básicamente, si te fijas, esto es analizar el texto en su totalidad. Y lo dice al inicio, el texto, ¿no? Yo antes con mi catre y mis libros era feliz,
ahora mi mente ya está, mi alma, no está, ni siquiera la mente, el alma está perturbada. Entonces sabemos que pasa a tener una vida tranquila ya, a algo donde está completamente inquieto y que está inseguro. O sea, por algo, esta es mi propiedad, mis gallinas, y el resto es gente que me lo quiere robar. Entonces está pensando siempre como un poco a la defensiva este personaje. Entonces, no es que pasa a defender aquello que lo que se oponía, porque de hecho este cambio es un poco irracional, ¿no? No hay un proceso como intelectual detrás, que para que nos digan, no, en realidad yo ahora defiendo y tengo los argumentos para defender este modo de vida que estoy llevando. O sea, el protagonista se está dando cuenta que está perturbado, que hay algo que no está funcionando, hay algo que está mal. ¿Ya? Pasa a sentirse inseguro dentro de su propiedad por el aumento de la delincuencia. No sabemos si hay delincuencia, o sea, nos habla de unos pollitos que pasan a comerse el maíz, ¿ya? Y nos habla de un vecino que se enoja porque mata al gallo, pero no en ningún momento se trata, ¿ya?, de la delincuencia, en este caso, en el texto. Está como lejos, ¿no?, del contenido o de los tópicos que aparecen en el texto en sí. Encontró motivos para vivir tranquilo, desafiante, ¿ya? Intranquilo y desafiante tampoco, o sea, no hay motivos, ¿ya? Por eso este es este viaje más perturbado, inquieto, más irracional, ya que encontrar un argumento válido. De hecho, él se da cuenta al final, ya hace el análisis de qué es lo que cambia, ya, en esto de que antes era un hombre, ahora soy un propietario. Y tampoco le da un sentido de pertenencia a aquello que adquiere con esfuerzo. De hecho, nunca nos habla del esfuerzo que implica. Quizás la gallina se la regalaron, se la encontró, no sé. No nos habla de cuánto, ya, cuánto trabajó para comprar la gallina, que nos dice, que ataba los árboles. ¿Ya? Entonces, si te fijas acá, tenemos simplemente un ejemplo de texto que es literario, ¿ya?, y que parte de una realidad, parte de un contexto. Yo les mencioné que este escritor estaba ligado como a las ideas más bien anarquistas. Entonces, acá también, para que sigamos pensando, ¿no?, para que lo podamos compartir también las próximas clases, ¿sí? Así que volvemos a revisar este texto. Es decir, como ya, ¿cómo vinculo estas ideas? ¿De qué maneras estas ideas están presentes en el texto? ¿A qué conclusiones podríamos llegar? Entonces, si te fijas, esto es simplemente un ejercicio rápido, ya, para poder pasar por aquellos textos, ¿ya?, en general, aquellos conceptos generales que vamos a ir trabajando en la asignatura y que podamos ir profundizando en cuanto al análisis, ¿ya?, a los análisis que vayamos haciendo de los distintos textos. Entonces, vamos a dejar hasta acá esta clase, ¿ya? Recuerda pensar que nos quedamos con algunas tareas, ¿ya?, para poder conversar la siguiente clase de quiénes estamos acá, quiénes estamos participando, con qué animal te identificas y para hacer una conexión con tu propia identidad. Pensar también qué es lo que piensas de la asignatura en sí y qué te esperas también de estas clases. Ya recuerda que participar en estas preguntas nos va a ayudar a poder construir una mejor clase, ¿no?, para todas y todos. Y bueno, y si quieres obviamente revisar lo que habíamos puesto en Nearpod, poder trabajar nuevamente con los pares, lo puedes hacer, solamente revisar el video, ver dónde tienes que ingresar y con la clave, y se puede hacer libremente, ¿ya? Entonces, nos vemos el próximo martes, que tengas una muy buena jornada, ¿ya?, y por supuesto también una muy buena semana.